No me siga insistiendo, presidente, en que soy un perseguido de la justicia, como usted lo ha sido durante su vida cuando no lo fue y ahora que es presidente. Mire usted, doctor Name, cómo a veces los pájaros le tiran a las escopetas. Colombianos, el senador de la República, Iván Name, señalado de recibir soborno y de una presunta alianza con la banda criminal Los Rastrojos, salió a responderle al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que el mandatario reiterara que Iván Name intentó hundir las reformas del gobierno mientras estaba presidiendo el Senado de la República. Y ojo, porque las palabras del presidente Petro ciertamente no son falsas, sino apegadas a lo que el mismo Name había asegurado en la plenaria del Senado de la República en muchas oportunidades, que sin importar la legislatura haría todo lo posible para hundir las reformas sociales o cualquier iniciativa que la administración del presidente Petro presente ante el Congreso de la República. La respuesta de Iván Name fue lanzada este 25 de febrero en la plenaria del Senado antes de entrar en la discusión del orden del día, y también tuvo la réplica del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Bienvenidos. Ok, primero hay que tener presente este trino del presidente Petro, y se trata de una opinión sobre un texto jurídico sobre la reforma pensional, este proyecto de ley que estuvo transitando en el Senado de la República mientras Iván Name presidía esa corporación, donde hizo todo lo posible ni siquiera para agendarla en el orden del día. El presidente Petro está dando su opinión o complementando su punto de vista sobre un texto jurídico que habla sobre la reforma pensional y cómo debería ser aceptada en el ordenamiento jurídico y no tumbada en la Corte Constitucional. En su mensaje, el presidente Petro reitera lo siguiente: la Cámara, al adoptar el texto del Senado en su último debate y su reglamento se lo permite, impide que se formara un comité de conciliación entre la Cámara y el Senado por presentar textos distintos, convocado exclusivamente por Iván Name, que jamás el subyúdice de la corrupción iba a convocar. Recordemos que en el procedimiento legislativo, cuando existen diferencias entre lo aprobado por el Senado y la Cámara, luego de que ya se surtieran todos los debates, se pasa a lo que conocemos como el debate de conciliación, donde se escribe las palabras, donde se escribe cómo va a quedar finalmente la ley y que pasa a sanción del presidente de la República. El mandatario Gustavo Petro está diciendo que ese procedimiento Iván Name no lo iba a convocar, y la Constitución, o más bien así lo dice el reglamento del Senado y del Congreso de la República en general, la ley, si no es pasada a conciliación, puede hundirse, y el presidente Petro dice que eso es lo que precisamente Iván Name buscaba hacer, así como las mayorías de la extrema derecha que no estaban de acuerdo con la reforma pensional. Y aquí está el punto clave, porque el presidente Petro no solo señala que Name maniobró para frenar la conciliación, sino que recalca que el senador está bajo investigación por corrupción. Y claro, ese hecho es el que no le gusta al senador del Partido Verde y se exalta y lanza una serie de acusaciones contra el presidente Petro. Vamos a escuchar lo que dijo en la plenaria del Senado. Nuestro nuevo secretario general, doctor Andrés, yo suelo venir a este micrófono porque el mío es muy cortico. No crean que por la edad, sino que le falta un poquito de tamaño al micrófono y por eso desde aquí puedo hablar mejor. Y ojalá para que me oigan, porque ya en el Congreso casi no nos oímos. Y nos dicen de todo. Señor presidente, le pido que establezca silencio para que podamos acá hablar. Por favor, silencio para que el senador Name pueda dirigirse a la plenaria y al país. Gracias, por favor, silencio, honorables senadores. Respetemos la palabra del honorable senador. Sí, no es que considere muy valioso lo que vaya a decir, sino que yo no tengo prácticamente el Twitter con que hoy se gobierna al país, y mi único lugar para pronunciarme, honorables senadores, es este atril, que siempre ha sido mi lugar para hablar, antes cuando estaba de presidente
manteniendo una objetiva neutralidad y ahora defendiéndome de la hazaña con que se me ataca. Por eso, hoy debo, cosa que no he querido hacer antes, referirme a la ofensiva andanada permanente del señor presidente de Colombia contra este senador. Pero que sí sea de paso para hablar por un momento a mi país, para recordarle algunas cosas y para que también mis colegas puedan eventualmente contradecirme los que quieran. Y es cierto, señor presidente Petro, que ingenuamente este país votó por usted pensando que era la salida del infierno. Resulta que hoy tiene claro que usted fue la puerta de entrada, porque desmejoró todo lo que teníamos precariamente en un modelo de seguridad nacional, seguramente con intereses que empiezan a mostrar su verdadero talante, señor presidente. Qué lástima que un hombre como usted, que no porque lleva muchos años en la política deja de ser un imprevisible dirigente que no entendió la dimensión misma de su trabajo. Démosle tiempo porque cuando le pusieron el sonido, él no estaba todavía en la... Es que es muy grave que no podamos hablar los senadores aquí por este cuento de los 3 minutos. ¿A qué venimos al Senado? ¿Con qué esfuerzo que los hacemos elegir? A hablar. Y varios de ustedes que hablan largo. Y espero que salgan los defensores para enfrentarnos y que me digan qué es lo que pueden defender. Y voy a decir algo porque el presidente esta mañana hablaba del senador Iván Name, que le obstruyó sus reformas. El perseguido judicial es él, que el país vio contando monedas en una bolsa vieja, seguramente de las coimas que tuvo durante su mandato como alcalde, porque entonces sí fueron. Por cierto, nunca apareció de nuevo para el país quien se las estaba suministrando. Yo diría que lo desaparecieron en Europa. Ok, hasta este momento escuchamos ese mismo discurso contra el presidente Petro, una narrativa ciertamente falsa en lo que respecta a la seguridad nacional, pero hay un punto muy importante, porque sin importar que la Corte Suprema de Justicia haya concluido, luego de 3 años de indagación contra el entonces senador Gustavo Petro, que el dinero que vimos recibiendo en bolsas de basura no tenía origen ilícito, es decir, que el entonces senador Gustavo Petro y ex candidato a la presidencia de la República no cometió ningún delito, Iván Name recurre a esa narrativa falsa y una cortina de humo que, recordemos, utilizó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, otra vez Paloma Valencia, para desviar la atención del debate que estaba realizando Gustavo Petro en el caso de Odebrecht, donde se estaba viendo cómo Néstor Humberto Martínez, entonces fiscal general de la época, encubrió este escándalo de corrupción. Pero a Iván Name, esta noticia de que la Corte Suprema de Justicia archiva indagación contra Petro por video recibiendo dinero no lo detiene para que en la plenaria del Senado, amparándose en su fuero como senador y aprovechando el escenario de la plenaria donde sus palabras tienen alguna protección constitucional, repite la vieja narrativa falsa y reciclada para hacer ver al presidente Petro como una persona sub judice, cuando el mandatario en estos momentos ni siquiera tiene una investigación por posible corrupción. Pero aquí viene la ironía, porque mientras el presidente Petro ya fue exonerado en muchas investigaciones cuando era senador de la República y la Corte Suprema lo investiga, Name sí está siendo investigado por hacer parte del entramado de corrupción de los confesos delincuentes Olmedo López y Sneider Pinilla. Vamos a seguir escuchando lo que dijo Iván Name, a ver qué tantas mentiras es capaz de decir. Y tengo que decir, honorables senadores,
que si nosotros no frenamos durante ese año, segundo año, después de Roy Barreras, al presidente Petro con sus desvaríos, hoy estaría controlando el país sobre los éxitos que entonces hubiera logrado. Pues no lo logró. Y yo me siento contento de ello y por eso me han llevado a la Corte Suprema. Y que sea ella la que diga lo que deba decirse de mí, pero no un presidente de manera vil, canalla, atacándome porque le hundí, según él, la reforma pensional. Yo me lo imagino una vez que la Corte Constitucional la declare inconveniente. De tal manera que tenía yo que salir a responder esto. No me siga insistiendo, presidente, en que soy un perseguido de la justicia, como usted lo ha sido durante su vida cuando no lo fue, y ahora que es presidente está en los tribunales tratando de explicar cómo llegó a hacerlo. A mí no me puede señalar de criminal, de delincuente. Puede que sus funcionarios, muchos de los cuales no fueron funcionarios, sino cómplices, me hayan atacado para legitimar el saqueo de la unidad de riesgos. No lo van a lograr. Estaré y seguiré ante la Corte Suprema defendiéndome, pero que no sea desde el Palacio de Nariño que venga este presidente sin autoridad, que ha demostrado su inconveniencia para el país, a señalarme como un perseguido de la justicia. No pasaron sus reformas por inconvenientes porque el Senado no las dejó pasar, y no pasarán las que vienen porque tampoco le convienen en la insistencia de los textos iguales o similares que quiere presentarnos. No pasarán. Caminamos con la conciencia tranquila. Nunca intuimos que se vendrían en una noche a defalcarme moralmente y a descalificarme personalmente. Aquí hay un político de muchos años. Sí, eso no es pecado. Y no tengo mácula alguna. Cuando vuelva a la llanura, presidente, porque no lo puedo traer aquí al Congreso, espero que tenga la gallardía y la valentía de enfrentarse conmigo para que podamos decir quién es un perseguido judicial. No sea miserable, valiente porque llegó a las puertas de la Casa de Nariño, cobarde para decir las cosas porque en mi presencia no fue capaz cuando instalamos el Congreso y yo tenía 7 días de haberme operado el pecho. Name básicamente estaba esperando que el presidente Petro, ¿qué? ¿Lo llamara a los puñitos? Sí, esto lo llaman insultos susáulicos, los que están bebiendo la leche del gobierno y del poder. Pues entonces explíquenme a mí las cosas y deje de vociferar, honorables senadores de la curul, y tengan la valentía. ¿Cuál respete? Sean respetuosos. Espero entonces que vengan valientemente aquí a decir qué es lo que pueden defender. Ok, vamos a ver ahora la respuesta que le dio el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, a Iván Name, quien, bueno, acostumbrado a su tono bien eufórico, niega investigaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. La intervención del doctor Name me obliga a cambiar la que yo traía a esta plenaria. Pensaba hablar de los efectos positivos del incremento de salario en el empleo, al que he dedicado varios esfuerzos, pero voy a tener que referirme a lo dicho. En primer lugar, pues hombre, difícil calificar una intervención que al mismo tiempo que señala que tuvo una postura neutral en la presidencia del Senado, termina reconociendo que su esfuerzo se empinó para frenar, comillas, los proyectos del gobierno. Y no estoy poniendo en boca del expresidente cosa que no haya dicho, el país ha sido testigo. Parece un mal chiste que los parlamentarios se contradigan de oración en oración. Resulta un poco cantinflesco.
empezar hablando de neutralidad para a renglón seguido reconocer su papel siniestro en el bloqueo institucional. Pero le han nublado la mente cuando cogió rabia y no solamente hace ese tipo de contradicciones, sino que pretende endilgarle a Petro asuntos sobre los cuales las Cortes han hablado con suficiencia. El delito que él pretende y que repite lo que ha hecho la extrema derecha, a la cual pertenece últimamente el expresidente del Senado, fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia con ponencia de Marco Antonio Ruedas, exonerando a Petro de cualquier señalamiento que se le indicara en su oportunidad. Y vaya que ha dicho que tuvo origen lícito en los recursos que recibiera entonces, asunto que fue ya saldado suficientemente, pero lo que no está saldado, doctor Name, son los dichos de alias Pistón. En el 2014, ante la Corte Suprema de Justicia, el fundador de los rastrojos costeños depositó los siguientes dichos, comillas: Iván Name nos entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que la plata que iba a dar era para la compra de votos y que nos apoyara a nosotros, a la estructura de nosotros, y nosotros le poníamos la gente a votar por ellos. Y lo que se investiga es la votación abultada que obtuvo en las mismas zonas de los dichos de este paramilitar y en el Chocó. Y allí se hay una investigación, doctor Name, en curso. Allí no ha ocurrido lo que ocurrió con el presidente de la República, donde con suficiencia habló la Corte para dar término a esa investigación. Mire usted, doctor Name, cómo a veces los pájaros le tiran a las escopetas y que deberían estar rindiendo testimonio, entre otras cosas, en un proceso bastante dilatado, no como el de Gustavo Petro, viene a impetrar y a señalar con maledicencia al presidente de la República sencillamente por escuchar los aplausos de una derecha hirsuta y sectaria que cada que puede señala de criminal al presidente de la República en un acto que ya merece el rechazo de los colombianos y no solamente de este Congreso. Prácticamente estamos hablando de una peinada del senador Wilson Arias a Iván Name porque con hechos le destroza completamente esa intervención que hizo y donde se contradijo al decir que había presidido el Senado de la República con total imparcialidad, pero luego dice que hizo todo lo posible para frenar las reformas del presidente Petro y que espera que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional. Y con estas palabras... Ok, vamos a ver. Un minuto al senador Wilson. Solamente para dejarle dicho al país más que a cualquiera otro. Tomen nota, país colombiano, de la catadura de quien endilga al presidente estos señalamientos tan atroces, y tome nota de los procesos judiciales dilatados como los del expresidente de la República, porque la usanza ante la justicia es dilatar y delatar. Aunque como usted, doctor Name, aquí se señalen, dizque muy fronteritos, pero ante las Cortes su usanza es la dilación de los procesos en curso. Muchas gracias. Básicamente eso es lo que le respondió el senador Wilson Arias, donde derrumba toda esta narrativa engañosa del senador Iván Name. Está retando al presidente Petro, pero que en las Cortes, donde debe de responder por los presuntos delitos que cometió, aún la justicia no resuelve y él tampoco. Entonces no se puede decir que no está siendo investigado por los jueces de la República y es un subyúdice de la corrupción. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Vamos a realizar un video y espero que lo vean donde hablamos sobre este texto jurídico que el presidente Petro comparte para que la Corte Constitucional lo tenga en cuenta y permita que la ley siga en firme pese a las demandas del uribismo. Nos vemos en una próxima oportunidad.